En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 6. María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. En el segundo y tercer apartado del día de hoy, el Catecismo dedica dos números, el 971 y 972, al tema que tiene como título El culto a la Santísima Virgen María, ícono escatológico de la Iglesia. Número 971 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: todas las generaciones me llamarán bienaventurado. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el rosario, síntesis de todo el Evangelio. Número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos. Fijémonos cómo para todo cristiano, para todo seguidor de Jesucristo, es imprescindible la veneración, dar culto a la Santísima Virgen María. Fíjese qué palabra tan interesante, imprescindible. La devoción es una actitud interior de veneración hacia María. Y estas palabras tienen que ser claves. Devoción, veneración. Podemos llegar a decir que no se puede ser católico sin tener esa devoción hacia la Virgen María. Y tampoco se puede tener ese amor a Jesucristo sin tener esa devoción hacia su madre. Tenemos que aprender a distinguir entre lo que es devoción a la Virgen María y las devociones a la Virgen María. Esto es importante que lo entendamos los católicos. La devoción a la Virgen María es una, y las devociones son muchas. Son caminos concretos a través de los cuales podemos llegar a María. Son formas concretas de expresión de esa única devoción. Hay una única devoción a María. Hay muchas devociones, caminos para llegar a María. La devoción a María es del todo necesaria para nosotros. Si no tenemos devoción a María, eso es una seña de que nuestro cristianismo está como un poco enfermo. Es una vivencia del Evangelio muy poco equilibrada, como que le falta algo. Es una visión de la vida muy protestante. A veces se peca de hacer imágenes del cristianismo muy abstractas, con elucubraciones y distinciones muy conceptuales,
como si el cristianismo fuera cuestión de disquisiciones o de criterios intelectuales. Pero no es así, porque es que el cristianismo católico tiene un rostro, y tiene un rostro materno. Los católicos no vivimos la fe en abstracto. El catolicismo tiene un rostro y es materno. Es el rostro de María. En otras ocasiones se peca de hacer del cristianismo una imagen casi reducida a un humanismo, a una determinada función social, como si ser católico fuera pertenecer a una ONG, a una organización. Pero también a esas organizaciones se quedan como frías porque les falta un rostro. Y el catolicismo tiene un rostro. Es un rostro materno. Es el rostro de María. La columna vertebral, el centro de nuestra fe cristiana es Cristo, pero María es imprescindible en esa fe. Retomando un poquito esto de devoción y devociones, la devoción es imprescindible para todos los católicos, pero las devociones pueden formar parte de la sensibilidad particular de cada uno. No todas las devociones nos caen o nos quedan a todos, mas el amor a María es de todos. Hay alguna persona que ama a María y es devoto de María bajo la advocación de Fátima, pero hay otra persona que ama a María de la misma manera y con la misma intensidad, pero que no es devoto de Fátima, que es devoto de Guadalupe. Hay otro que no, que ama a María, pero no es devoto ni de Guadalupe ni de Fátima, sino de Lourdes, o de la Virgen del Carmen, o de la Virgen de Czestochowa, o yo qué sé, de la Virgen de Medjugorje. Por eso es importante diferenciar entre devoción y devociones. Todos tenemos devoción a María y cada uno podemos tener diferentes devociones que nos ayuden a llegar a esa devoción, María. Esto es importante tenerlo presente. No se puede tener una unión de corazón con María que no se exprese de una forma concreta. Volvemos y repetimos, todos amamos a María, pero cada uno por caminos diferentes. Así que igual me pueden presentar el amor a María y me pueden presentar sin duda alguna a Nuestra Señora de Montserrat. Me lleva a la misma María esta imagen de Montserrat. O me pueden presentar la imagen de la medalla milagrosa. Me lleva igual a María. O me pueden presentar a la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe. Todas me llevan a María, caminos, devociones. Y esas devociones son las que necesitamos nosotros tener para poder expresar el amor de una forma concreta a la Santísima Virgen María. Es cierto, queridos amigos, que las devociones son necesarias, pero no todas ellas tienen el mismo valor. Algunas de ellas han sido especialmente recomendadas por la Iglesia. Y por eso es que quizás alguna devoción puede tener un poco como más, pongámoslo así, fama, ¿no? Podríamos hablar de la Virgen de Guadalupe. Sin duda alguna, la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe va a arrasar con cualquier otra devoción mariana. Igual, no tiene nada más grande ni es más pequeña que ninguna de las demás. Pero la Iglesia hace el esfuerzo de recomendar estas devociones con esa participación de la Santísima Virgen María en momentos especiales de la historia de los pueblos, como en Guadalupe, como en Lourdes, como en Fátima.
donde la Iglesia enfatiza esa presencia real de la Santísima Virgen María ahí con un mensaje. Quizás podríamos también decir que la primera de las devociones es la devoción litúrgica. Esta es la fundamental. María en la liturgia de la Iglesia. Y nosotros no debemos prescindir de ninguna de estas devociones litúrgicas. Fijémonos cómo a través del calendario litúrgico de todo el año se nos enseña a participar de esos sentimientos de Cristo. Se nos enseña a encuadrar la imagen de María en el misterio de Jesucristo a lo largo del año. Es como cuando se nos enseña una joya preciosa que no está en el armario de la joyería, sino que está en la mano de la persona para que luzca esa joya. Se ve muy diferente. Así es María. Cuando la celebramos en la liturgia, es como la joya puesta en la mano de Jesucristo. Estas devociones litúrgicas las podemos dividir como en 3 grupos durante el año litúrgico. Unas son solemnidades, otras son fiestas, otras son memorias. Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, las solemnidades de la liturgia, de las devociones litúrgicas a María, son 4. La Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Santa María, Madre de Dios, 1 de enero. La Anunciación del Señor, 25 de marzo. La Asunción de María al cielo, 15 de agosto. Pero también las fiestas son 3. La presentación de Jesús en el templo, 2 de febrero. La visitación de la Virgen María a Isabel, 31 de mayo. La Natividad de la Santísima Virgen María, 8 de septiembre. Y también tenemos las memorias. La presentación de la Virgen María, el 21 de noviembre. Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero. El Inmaculado Corazón de María, el segundo domingo después de Pentecostés. Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio. La dedicación a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el 5 de agosto. María Reina, 22 de agosto. Nuestra Señora de los Dolores, 15 de septiembre. Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre. Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre. Solemnidades, fiestas, memorias. Una expresión preciosa que la Iglesia tiene para tener a la Santísima Virgen María en la liturgia, en estas devociones litúrgicas durante todo el año. Algunos padres de la Iglesia nos han ayudado a ver esto de una forma muy preciosa. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía: sobre ti, María, solo está Dios. Bajo de ti, María, todo lo que no es Dios. Cosa preciosa. El lugar donde Santo Tomás está poniendo a la Santísima Virgen María. Sobre ti solo Dios, bajo de ti todo lo que no es Dios. O San Anselmo decía: oh Jesús, concédeme amar a María como tú deseas que la ame, como tú la amas. Concédeme eso. Dame ese regalo. Amar a María como tú la amaste. Nuestra devoción a María, queridos amigos, se inserta en el plan de Dios como criatura, pero también nos recuerda que Dios ha querido que la amemos. Es voluntad de Jesucristo que nosotros seamos imitadores de Cristo en su amor a María. Si somos imitadores de Cristo, también lo somos de sus sentimientos. Y si Cristo amó a su madre de una manera tan particular que hasta la preservó del pecado, ¿cómo no amarla a nosotros? Lo que dice la carta de San Pablo a los filipenses: sed imitadores de los sentimientos de Cristo. Y parece ser que a muchos seres humanos hoy día, especialmente a los protestantes y los sectarios, se les ha olvidado los sentimientos de Cristo hacia su madre y se han convertido en unos perseguidores de la madre de Jesús.
A esto hay que ponerle mucho cuidado, porque parecería que estamos nuevamente en el primer siglo con los sectarios, persiguiendo a la Santísima Virgen María. ¡Qué señal tan bonita de que María es tan real que se vuelve y se repite la persecución a los primeros cristianos del siglo I! Todos persiguiendo a María, sacándolas de sus casas, destruyendo sus imágenes, destruyendo las pinturas. ¡Qué persecución tan tremenda! ¡Qué señal, qué signo de los tiempos tan bonito! Se lo agradecemos a los sectarios y se lo agradecemos al mundo protestante, que ataquen y ataquen y ataquen a la Santísima Virgen María, porque nos están diciendo con todos sus ataques, ¿saben qué? Eso es verdad. Así decía San Estanislao, la Madre de Dios es mi madre, y como Madre de Dios, su intercesión es eficaz, y como Madre mía, su intercesión es segura. Y la Iglesia desarrolla en este amor a María, en esta devoción a María, diferentes devociones importantísimas, de las cuales nosotros vamos participando de ellas y haciéndolo parte de nuestra vida. Por ejemplo, el Santo Rosario. La Madre de Dios, en una aparición a Santo Domingo de Guzmán, le enseñó a rezar el rosario. Esto sucedió en el año 1208. Y le dijo ella misma que propagara esa devoción y que la utilizara como el arma más poderosa contra los enemigos de la fe. Ese rosario es el látigo de Satanás. El Papa Pío V en el siglo XVI formuló el rosario más o menos como nosotros lo tenemos ahora. Después el Papa León XIII llegó a escribir una preciosa encíclica hablando del culto a María y especialmente aconsejando el rezo del Santo Rosario. Y así uno y otro, los papas después de él. El Papa Juan Pablo II escribió una reflexión sobre el rosario donde hace la introducción de los nuevos misterios, los que llamamos luminosos, para completar todo este recorrido del Santo Evangelio a través del rosario. Misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios dolorosos y misterios luminosos. De esta manera, la Iglesia, queridos amigos, recomienda siempre, insistentemente, el rezo del Santo Rosario, acordándonos de lo que Jesús nos dijo: oren sin desfallecer, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. Y así lo decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, decía: el hombre es un mendigo, ¿y qué otra cosa puede hacer sino ser mendigo de la gracia? Y nos recuerda que la Santísima Virgen María le hizo unas promesas a quien reza el rosario. Y las podemos resumir, son un montón, son 15. Prometo muy especial protección y grandes beneficios a quien rece constantemente el rosario. Le daré cualquier gracia que me pida. Prometo protección y grandes beneficios a quien lo rece. El rosario es el escudo contra el infierno. El rosario destruye el vicio, libra de los pecados, nos protege de las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que el alma consiga la misericordia divina. El rosario ayuda a sustituir en el corazón del hombre el amor al mundo y a lo terreno por el amor a Dios, y nos eleva a las cosas celestes y eternas. El alma que se encomienda al rosario no perecerá. El que lo rece con devoción, cada uno de sus misterios, no entrará en desgracia.
no morirá con muerte desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en la gracia si es justo, y en todo caso podrá entrar a la vida eterna. Los verdaderos devotos del rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan el rosario tendrán en vida y en muerte la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos de los bienaventurados. El que reza el rosario lo libraré muy pronto del purgatorio. Los hijos del rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Y el que rece el rosario lo socorreré en sus necesidades. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Los que rezan el rosario, todos son hijos míos muy amados y son hermanos de mi unigénito Hijo Jesús. La devoción del Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. No es qué cosa tan hermosa, esto es supremamente profundo. Los devotos del Rosario, les enviamos un saludo a ese grupo precioso de señoras de la Legión de María, que este es su apostolado, rezar el Rosario. O también, queridos amigos, está la devoción a la consagración a la Virgen. Es una consagración que la Iglesia recomienda. El Papa Pío XII habla de esta consagración como una entrega de los afectos a Dios, que tiene un elemento de donación y de entrega a María muy, muy poderosa. En el año 1851, el Papa Pío IX bendijo esa famosa consagración que nosotros solemos rezar y que es muy importante, que es parte fundamental del movimiento de Schoenstatt. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Con una consagración así tan poderosa, ¿cómo no se va a ser un gran hijo de María? Algunos también han dicho que esta consagración a la Virgen María es algo que todo cristiano católico tiene que hacer. Y en estas consagraciones y en estas devociones nosotros siempre tenemos que tener claro que aquí el importante es Dios. Que aquí el importante es Dios. Si nos estamos consagrando a María es por medio de ellos que nos estamos consagrando a Dios. O el rezo del Ángelus, otra preciosa devoción. El Papa Pablo VI recomendó muy, muy especialmente el rezo del Ángelus en una exhortación apostólica llamada Marialis Cultus, porque con el Ángelus consagramos el día a la presencia de María. Este rezo del Ángelus a las 12 del día, como es la costumbre católica, nos enseña a vivir en presencia de María por el misterio de la encarnación. El ángel del Señor anunció a María y concebió por obra del Espíritu Santo. Así empieza. Lo mismo que María, cuando recibe la visita del ángel, está en plena presencia de Dios. De la misma manera, nosotros al rezar el Ángelus nos ponemos en esa presencia de Dios, igual que ella estaba en el momento de la anunciación. ¡Qué cosa más hermosa! O la devoción a la Virgen del Carmen, aquellos que tenemos nuestro escapulario, queriendo significar que María nos cubre con su manto como protectora y madre nuestra. O los devotos a la medalla milagrosa, esta devoción que nace de estas apariciones, de las 3 apariciones que tuvo la Santísima Virgen María con Santa Catalina Labouré. Y la Virgen le dijo:
vas a hacer una medalla, la vas a acuñar de esta manera, y todo aquel que la lleve colgada en el cuello con confianza recibirá gracias abundantes. Y así podríamos seguir, queridos amigos, con una lista interminable de devociones que nos llevan a María y María que nos lleva a Jesús. Lo importante de todo esto es que estas devociones nos llevan a la devoción. Es importante recordar esto. Es el hecho fundamental. Hay que agarrarse de las devociones como medio y no como fin. El fin es el amor a Cristo a través de María. Todo lo demás son medios. En definitiva, queridos amigos, los rasgos fundamentales de la devoción a María es el de la admiración a María y ser capaces de percibir en ella la obra más bella que Dios ha hecho en la creación. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 972 y dice: María es el ícono escatológico de la Iglesia. Dice, después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede concluir mejor que volviendo la mirada a María para contemplar en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su peregrinación de la fe, y lo que será al final de su marcha, donde le espera, para la gloria de la Santísima e Indivisible Trinidad en comunión con todos los santos, aquella a quien la Iglesia venera como la madre de su Señor y como su propia madre. Y nos presenta un pequeño texto de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II que dice: entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza y de consuelo. Se utiliza esta expresión tan preciosa, María, ícono de la Iglesia, y nos evoca un poco al arte de la Iglesia oriental, con esas imágenes y esas pinturas tan preciosas que tienen los orientales, que están dirigidas. Cuando uno ve esos íconos, es como un espejo que me lleva, que me abre el corazón a la contemplación y a la meditación de algo que es invisible, de algo que es un misterio. En los íconos, el artista ha querido que ese ícono sea un medio. En esos cuadros, en esos íconos orientales, hay una multitud de detalles en ellos donde el artista quiere expresar en el lienzo esa belleza sobria, para que quien contemple la imagen entre en aquello que está escondido detrás, en aquello que no se ve. Y en ese sentido, es como el Catecismo nos presenta a María como un ícono. Ella es ícono de la belleza de Dios. También se dice que el cuerpo es ícono del alma. El alma no se ve, pero el alma se expresa, se trasluce a través del cuerpo. Algo así, queridos amigos, es la referencia del ícono. Por eso mi cuerpo lo cuido, lo embellezco, sin vanidad, porque es el ícono del alma, aquella que no se ve, pero mi cuerpo la trasluce. La tradición popular ha hecho referencia también al sol y a la luna. La luna no brilla por luz propia, sino que refleja la luz que recibe del sol. Esa es María.
refleja la luz que recibe de Jesucristo. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En nuestros momentos de oscuridad, donde a veces no llegamos a ver la luz, en nuestras noches oscuras del alma, en nuestras tristezas, en nuestros encuentros personales, es María la que aparece ahí como un faro encendido en medio de la noche para reflejar esa luz que nos alumbra el camino. Pero si yo no tengo a María, entonces, ¿qué luz voy a tener? María es ese ícono, pues, queridos amigos. María es como las arras de lo que va a venir. María es la promesa realizada de lo que a mí me está esperando. Lo que Dios me ha prometido, lo vemos ya realizado en María. Por tanto, lo que Dios me ha prometido no es mentira, es verdad. Y ya hay alguien que lo está viviendo. Presencia total en cuerpo y en alma. Cuando contemplamos en María como la Inmaculada, nosotros podemos ver que Dios es capaz de ensalzar a una criatura haciéndola santa y con corazón completamente limpio. Esto en María se ha realizado por el camino de la inocencia. Pero fíjense, queridos amigos, en nosotros eso mismo se realiza, pero por el camino de la penitencia. Son los dos caminos para llegar a Dios, el de la inocencia y el de la penitencia. El nuestro es el de la penitencia. Es una de las cosas que más nos cuesta creer, pero no la tenemos que creer, que Dios puede hacer de mí un santo. Que Dios nos dice, lo hice con ella y lo haré contigo también. Cuando Dios mira el icono de María, nos dice, eso quiero hacer también contigo. Por ella has ido en el camino de la inocencia, contigo será por el camino de la penitencia, pero yo lo haré contigo si tú me dejas. Incluso, queridos amigos, los santos que están en el cielo también miran a María y ven en ella que Dios hará con ellos, aunque ya están en el cielo, que Dios hará con ellos el regalo de estar en presencia de Dios con su cuerpo y con su alma al final. También los santos en el cielo ven a María y quieren estar con ella y están ansiosos de esperar el momento de la resurrección final para recobrar su cuerpo y estar en presencia de Dios en cuerpo y en alma. Eso, queridos amigos, es la razón de nuestra existencia. Ese es el porqué de toda nuestra fe. Llegar a estar ante Dios en cuerpo y en alma como la Santísima Virgen María.